Una mañana, después de un sueño intranquilo, Gregorio Samsa despertó convertido en un insecto extraño. Al alzar la cabeza, distinguió el vientre convexo, oscuro y surcado de callosidades, y notó que la colcha estaba a punto de resbalar al suelo. Varias patas delgadas y nerviosas se agitaban sin concierto, sustituyendo a las extremidades humanas que recordaba. Su primera conclusión fue que no soñaba. La habitación conservaba el aspecto habitual. El muestrario de paños reposaba sobre la mesa, y en la pared seguía colgado el recorte enmarcado de una mujer con pieles, de porte erguido, que lucía un manguito. Oyó el repiqueteo de la lluvia sobre el techo, y una melancolía espesa le recorrió el cuerpo extraño. En lugar de asustarse, pensó en el tren, el horario, el trabajo de viajante, las comidas irregulares y la vigilancia de un jefe hostil. Se dijo que dormir un poco más quizá aplacaría aquella sensación absurda, pero su costumbre de dormir del lado derecho se volvió imposible. El cuerpo no obedecía. Intentó varias veces girarse, cerrando los ojos para no ver el bandazo torpe de las patas. Luego descubrió que el despertador marcaba casi las 7 menos cuarto y comprendió que había perdido el primer tren. Calculó con prisa los siguientes, imaginó la reacción del almacén y sobre todo la del gerente, que sospecharía abandono o negligencia. Se debatía entre el deseo de incorporarse y la falta de control de su anatomía. Desde el otro lado de la puerta, su madre lo llamó con ternura para avisarle la hora. Gregorio respondió intentando modular una voz normal. Sin embargo, percibió que su timbre se había vuelto áspero y silbante, de modo que hablaba lentamente para disimular. El padre también preguntó con impaciencia, y su hermana Grete, desde la habitación contigua, quiso saber si necesitaba algo. Avergonzado por el sonido de su voz, Gregorio limitó sus respuestas. Pensó que, si decía estar enfermo, el gerente acudiría con un médico que dictaría, como siempre, que no tenía más que horror al trabajo. Mientras reflexionaba, llamó a la puerta principal el gerente del almacén. La criada abrió, y se oyó la voz del visitante, cortante y burocrática. El padre acudió a la puerta del cuarto e insistió que abriera. La madre alegó que debía estar indispuesto. El gerente, en tono educado pero firme, habló de obligaciones, horarios y pérdidas. Gregorio, que ya había conseguido caer de la cama, se arrastró hacia el baúl y una silla para incorporarse, decidido a abrir. La llave estaba puesta. Con las mandíbulas, que sentía fuertes pero extrañas, logró girarla, aunque un líquido oscuro le resbaló por la boca y por el metal. Cuando por fin la cerradura cedió y la hoja se abrió hacia dentro, el gerente lanzó un sonido de espanto y retrocedió cubriéndose la boca. La madre, con el cabello revuelto, dio 2 pasos, juntó las manos y se desplomó. El padre se llevó las manos al rostro, salió al recibidor y rompió a llorar. Gregorio quiso tranquilizar a todos con razonamientos. Se vestiría, recogería el muestrario y alcanzaría el tren de las 8. Les pidió que no se asustaran, que pensaran en su utilidad y en la deuda familiar que esperaba saldar. Ninguna palabra surtió efecto. El gerente, entre la repugnancia y el miedo, retrocedía hacia la escalera. El padre, recuperado del estupor, lo obligó a replegarse hacia la habitación, empujándolo con un bastón y un periódico enrollado, como si tratara con un animal. Gregorio, que intentó ganar el recibidor para retener al gerente y salvar su puesto, resbaló. El padre redobló los golpes y él, desorientado, se ocultó en su cuarto. Entonces el padre cerró la puerta con violencia, y en ese impulso se oyó como una manzana del frutero salió despedida, y más tarde, otra, dirigida con cólera, se incrustó en la espalda de Gregorio, quedando enterrada en el caparazón. El dolor punzante y el peso de la fruta lo dejaron inmóvil, jadeante. Siguieron horas pesadas. La familia se reunió en el comedor. Gregorio, tras la puerta, sintió la inmovilidad de la casa, las voces en susurro, el desconcierto. Cuanto más tarde se atrevía a moverse, notó que podía trepar por la pared y el techo, que ciertos alimentos le resultaban repulsivos y que su antiguo gusto había desaparecido. La conciencia de su transformación convivía con el afán de no causarles más problemas a los suyos. Prefería esconderse bajo el sofá, donde apenas cabía. A partir de entonces, su hermana Grete se convirtió en intermediaria. Entraba con cautela, abría la ventana para ventilar, dejaba un plato con distintos restos y observaba qué comía. Descubrió que lo rancio y agrio, antes impensable, ahora le atraía. Para evitarle el susto de verlo, Gregorio arrastró con trabajo una sábana y la colocó colgante desde el borde del sofá, de modo que cubriera su presencia cuando ella entraba. Durante 2 semanas, los padres evitaron verlo. La madre expresaba deseos de entrar, pero el padre y la hermana la disuadían. En la mesa del comedor, hablaban de él con circunspección, preguntaban qué había comido y si mostraba mejoría. Grete contaba, con voz fatigada, sus pequeñas observaciones, como si llevara un cuaderno de notas. Gregorio advertía que la compasión de su hermana era genuina y que su propio miedo a espantarla lo mantenía inmóvil. Poco a poco, la casa adoptó una disciplina de rutinas nuevas, puertas que se abrían y cerraban deprisa, visitas breves al cuarto, limpieza a medias, miradas esquivas.
En esa etapa, Gregorio aún esperaba que todo pudiera ordenarse, que quizá regresara a algún estado tolerable de convivencia, pero la manzana enterrada en su espalda dolía, y con el paso de los días parecía infectarse, debilitándolo. La economía familiar se hizo visible. Antes, el salario de Gregorio había sostenido la casa. Ahora, el padre recuperó un empleo modesto como mensajero y usaba una librea que le daba un aire rígido y distante. La madre cosía ropa interior. Grete tomó un puesto en una tienda. Los tres regresaban por las noches agotados, con humores sombríos. La mesa del comedor volvió a ocuparse, pero el cuarto de Gregorio se convirtió en un espacio cada vez más apartado, con la puerta cerrada y un silencio cargado al otro lado. Él experimentó esa distancia como un peso. Quiso agradecer a su hermana las atenciones, pero lo único que podía hacer era ocultarse mejor y no dejar restos de comida en lugares visibles. En algún momento decidieron despejarle la habitación. Grete, convencida de que así le sería más fácil moverse, propuso retirar muebles. La madre, entre la duda y la pena, ayudó. Gregorio, al ver que intentaban llevarse la cómoda y el escritorio, experimentó una angustia repentina. Perder esos objetos equivalía a borrar las huellas de su vida anterior. Trepó por la pared hasta el cuadro de la mujer con pieles y se aferró al marco, decidido a conservar al menos esa imagen. Cuando la madre entró y lo sorprendió pegado al retrato, se llevó la mano al pecho y cayó desfallecida. Grete, en pánico, corrió en busca de ayuda. El padre llegó poco después, con el uniforme de mensajero, la frente sudorosa y una mirada endurecida. Al ver a Gregorio fuera de su escondite, reaccionó con violencia. Tomó del frutero varias manzanas y la lanzó con fuerza. Una golpeó a Gregorio y rodó. Otra se le clavó en el lomo y quedó hundida. El dolor lo dejó paralizado y la respiración se le volvió difícil. La madre despertó entre sollozos. Grete suplicó al padre que se detuviera. Finalmente, el padre, jadeante, lo dejó en paz y todos cerraron la puerta. La herida marcó el inicio de un deterioro más acusado. La movilidad de Gregorio disminuyó. Trepar suponía un esfuerzo doloroso y prefería permanecer a ras del suelo o debajo del sofá. Grete, cada vez más ocupada por su trabajo y cansancio, entraba en la habitación con prisa, dejaba un plato y retiraba el viejo, limpiaba por encima, abría la ventana con un gesto brusco, como si necesitara aire inmediato, y se marchaba sin detener la mirada. A veces, al advertir que una esquina estaba sucia o que las paredes tenían marcas, hacía una ademán de impaciencia. La madre llegó a entrar en alguna ocasión, con paso indeciso y respiración corta. Si lo intuía a la vista, se cubría el rostro y pedía a Grete que terminara pronto. La nueva economía obligó a los Samsa a recortar gastos y a alquilar una de las habitaciones a 3 huéspedes. Eran hombres formales, de trajes algo gastados, que imponían condiciones estrictas. Pedían silencio, limpieza constante y que no hubiera desorden en las zonas comunes. La madre y Grete se esmeraban en servirles la cena. El padre, con su librea, adoptaba una compostura ceremoniosa. La presencia de esos inquilinos alteró la vida de la casa. Las puertas se cerraban con más cuidado, los pasos se medían, y el cuarto de Gregorio era el territorio secreto que convenía mantener invisible. La criada de antes fue sustituida por una asistenta más ruda, de pocas palabras y con menos temor. Esta mujer entraba a veces al cuarto de Gregorio, se plantaba ante él con las manos en las caderas y lo miraba con una mezcla de curiosidad y desparpajo, como si se tratara de una rareza doméstica. En las noches, Gregorio escuchaba el tintineo de los cubiertos, el murmullo de conversaciones apagadas, la respiración cansada de sus padres. En alguna pausa sentía el roce del violín. Grete practicaba, y esos sonidos, al principio imprecisos y luego más definidos, le recordaban un propósito antiguo, cuando él soñaba con enviarla al conservatorio. Esa idea, que antes le había dado fuerzas, volvía ahora como una nostalgia. En más de una ocasión, cuando sonaba el violín, Gregorio se aproximó a la puerta y permaneció ahí quieto, como si pudiera asistir a la música a través de la madera. Los días se hicieron monótonos, pero no por eso menos tensos. Grete se mostró más resuelta en sus opiniones. Dijo que había que mantener más despejada la habitación, que no convenía demorarse ahí dentro, que lo mejor era entrar y salir deprisa. Puso orden en los horarios, y si Gregorio se atrevía a moverse cuando ella estaba presente, hacía un gesto rápido para cubrirlo con la sábana. La madre, que una vez intentó arreglarle la habitación con calma, terminó tosiendo por el polvo, y conmovida, abandonó el cuarto. El padre, cuando llegaba, preguntaba con frases cortas si había sucedido algo, y añadía que debía reinar el silencio para no molestar a los huéspedes. Mientras tanto, la herida de la manzana seguía incrustada y supurante. Gregorio perdió peso. Su caparazón parecía menos resistente, y el polvo que se acumulaba en el suelo se le adhería a las patas. Comía poco. En ocasiones intentaba seguir una motita de luz por la pared, y se detenía por agotamiento. En otra, se escondía tan profundamente bajo el sofá, que la asistenta tenía que agacharse y hablarle con burla para ver si estaba vivo. Al inicio de cada mañana, la casa se activaba con órdenes breves. Había que salir a trabajar,
atender a los huéspedes, limpiar, preparar comida. Las referencias a Gregorio se redujeron a constataciones mínimas: si había comido, si se había movido, si se había oído algún golpe. El clima terminó por endurecer los rasgos de todos. Grete cambió el tono de su voz cuando hablaba de su hermano. Donde antes hubo preocupación y compasión, aparecieron el cansancio y una irritación contenida. La madre desarrolló una tos persistente, y el padre se replegó en sus silencios. En esa atmósfera, Gregorio fue quedando mentalmente al margen, como si su conciencia se hubiese acostumbrado a que no lo incluyeran en ningún plan. Vio cómo la vida avanzaba en la casa con él excluido, y su voluntad de intervenir se disolvió. Una noche, tras la cena de los huéspedes, Grete decidió tocar el violín en el comedor. Los tres hombres, con aire escrupuloso, escucharon al principio con atención. Luego retomaron sus gestos de exigencia. La familia, nerviosa, observó en silencio. Gregorio, desde su cuarto, percibió cómo la música atravesaba la puerta con una claridad nueva. Sintió que en esos sonidos había una promesa de vida que, en tiempos mejores, él quiso preservar para su hermana. Se acercó sin ruido a la puerta y la abrió un poco. La melodía lo atrajo al pasillo y después al comedor. Avanzó con lentitud, aferrado al suelo, con la cabeza baja. Cuando los huéspedes lo vieron, se levantaron indignados. Uno de ellos anunció que no pensaban pagar por vivir en una casa donde se toleraban semejantes condiciones. El padre trató de componer una respuesta. La madre se llevó la mano al pecho. Grete dejó de tocar de inmediato. Se produjo un silencio denso. Gregorio, ajeno a la formalidad del momento, intentó detenerse cerca de su hermana, como si la cercanía de la música mitigara el dolor de su espalda. El gesto no encontró destinatario, solo provocó miedo y repugnancia. Los huéspedes exigieron rescindir el contrato en ese mismo instante. El padre, tembloroso, les pidió que volvieran a su cuarto. Ellos respondieron con desdén. En la confusión, Gregorio retrocedió paso a paso hacia el pasillo. Fue entonces cuando Grete, erguida y pálida, dijo con firmeza que aquello no podía continuar, que había que deshacerse de lo que había en el cuarto de su hermano. Declaró que, si fuese realmente Gregorio, habría comprendido hace tiempo que estaba haciendo la vida imposible a los suyos, y se habría marchado por su propia voluntad. Pidió, con voz contenida, que dejaran de llamarlo Gregorio. La madre rompió a llorar. El padre, con la librada desajustada, asentía, agotado. La decisión parecía haberse formado antes, y esa noche solo encontró palabras. Al oírla, Gregorio permaneció inmóvil un momento. Luego se deslizó hasta su habitación, notó el polvo frío del suelo y la tirantez de la herida. Llegó al centro del cuarto, donde el sofá arrojaba una sombra alargada. No sentía hambre, apenas si podía respirar con holgura. Una especie de alivio ambiguo le recorrió la espalda. La tensión que había sostenido sus últimos días cedía. Volvió la cabeza hacia la ventana. Afuera, la noche declinaba, y en ese estado de debilidad, sin que nadie lo advirtiera, su cuerpo se fue quedando quieto. Y en algún instante antes del alba, la respiración se detuvo. A la mañana siguiente, la asistenta abrió la puerta, miró el cuerpo inmóvil y anunció, con seca naturalidad, que estaba muerto. Empujó el cadáver con la escoba para comprobarlo, y luego avisó al señor y la señora Samsa. La madre preguntó, todavía incrédula, y el padre se santiguó y pronunció una frase breve. Grete observó que el cuerpo estaba muy delgado, y recordó que hacía tiempo no comía. Decidieron, con una mezcla de pudor y alivio, ocuparse de los huéspedes, que ya exigían el desayuno, y después resolver lo demás. La asistenta abrió de par en par la ventana. Estaba a finales de marzo, y el aire entró limpio. Los huéspedes, curiosos, fueron conducidos por la asistenta al cuarto de Gregorio. Miraron la escena con desdén y las manos en los bolsillos. El padre apareció llevando del brazo a la madre y del otro a la hija. Los tres tenían señales de llanto reciente. El jefe de los inquilinos anunció que, dado lo ocurrido, abandonarían la casa sin pagar un céntimo. El padre, recobrando un resto de autoridad, les pidió que se marcharan de inmediato. La discusión se cerró sin ceremonias. Poco después, decidieron no ir al trabajo aquel día. Salieron juntos, por primera vez en mucho tiempo, y tomaron un tranvía hacia las afueras. El viaje transcurrió en silencio al principio. Luego hablaron, poco a poco, del porvenir. Comentaron la necesidad de mudarse a una vivienda más pequeña, mejor situada y más cómoda que aquella, que había sido elegida por Gregorio cuando todo dependía de él. Mientras el tranvía avanzaba inundado por la luz, observaron a Grete. Advirtieron que, pese a los últimos meses, se había convertido en una joven llena de vida. Se miraron con un acuerdo tácito y pensaron que ya era hora de pensar en su futuro, incluso en buscarle un buen marido. Al final del trayecto, cuando Grete se levantó y se estiró con un gesto que revelaba juventud y firmeza, los padres confirmaron esa idea con una simple mirada. La casa, entre tanto, quedó atrás. En el cuarto de Gregorio,
El vacío sustituyó definitivamente a la presencia. La asistenta, con una ligereza que otros no podían permitirse, se deshizo del cuerpo sin ceremonias. La familia, al aire libre, habló de reorganizar sus jornadas y de repartir mejor el trabajo. El padre se enderezó como si hubiera perdido un peso. La madre respiró más tranquila. Grete caminó en silencio, sin volver la vista. La jornada, nueva y soleada, parecía prometer una normalidad posible. En esa claridad, transcurrió el primer día sin Gregorio, y con él se cerró la historia de su metamorfosis.